es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Habíamos visto que la masa atómica relativa era la masa de un átomo en un más. Habíamos visto que la masa molecular relativa es la masa de una molécula, ya voy, en UMA. Luego habíamos visto que un mol es exactamente igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y por último, masa molar es la masa de un mol de partículas, ya voy, partículas en gramos. Toda esa es la información que vimos hasta ahora de magnitudes atómico-moleculares. Entonces, vamos a practicar un poquitito todo esto. Así les puedo mandar hoy la actividad número 1, que sería lo siguiente. Voy a compartir con ustedes un ejercicio. Para que lo encuentre ahora, porque ayer estuve dando clase a 4 manos. Este no es, este no es, este no es. Creo que es este. A ver. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Dice, calcula cuántos moles de moléculas hay en 80 gramos de amoníaco y en 25 gramos de dióxido de carbono. Bueno, yo voy a escribir la historia esta. Dióxido de carbono, voy a poner calcular cuántos moles de moléculas, 80 gramos y 25 gramos de dióxido de carbono, y lo que me está pidiendo son X mol y X mol. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es construir una tablita que me permita hacer las reglas de 3 para poder calcular todo esto. Lo que tienen que tener en cuenta para mis ejercicios es que la palabra cantidad va a significar mol. Número de partículas, ¿sí? Va a significar va a estar relacionado con 6,02 por 10 a la 23. Lo que van a tener que hacer es construir una pequeña tablita que ustedes van a tener que trabajar completar de acuerdo a la formulita. Toda esa información va a salir de la formulita. Lo primero que van a escribir es un mol. Luego lo que van a escribir en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en ese caso de amoníaco. Y luego lo que van a tener que poner en este dato acá abajo va a ser la masa molar de nitrógeno e hidrógeno 3, siendo la masa molar del nitrógeno 14 gramos sobre mol y la masa molar del hidrógeno 1 gramo sobre mol. Eso lo van a sacar ustedes de la tabla periódica. Por lo tanto, la masa molar del amoníaco o NH3, ¿cuánto vale? ¿No hay que hacer como una regla de 3?
se escuchó. ¿No había que hacer como una regla de 3? No, ¿te acordás que hacíamos, como hacíamos la masa molecular relativa? Íbamos a la tabla periódica y encontrábamos que era 14 UMA. Luego, lo que hacíamos era, la masa molar va a ser entonces del amoníaco, lo voy a hacer por única vez para que lo recuerden, es 14 gramos sobre mol más 3 veces la masa molar del hidrógeno, que va a ser 1 gramo sobre mol. ¿Sí? Entonces esto le va a terminar dando 17 gramos por cada mol. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Quiero comentar, si necesitan hacer todo este desglose de la fórmula, lo pueden hacer. Si no, lo pueden hacer directamente con la calculadora, buscando los numeritos y se terminó. Yo ya les di los numeritos acá, ¿ok? Bien, lo mismo van a hacer con el dióxido de carbono. Van a poner 1 mol, van a poner 6,02 por 10 a la 23. La masa molar del carbono es 12 gramos sobre mol. Y la masa molar del oxígeno es 16 gramos sobre mol. Por lo tanto, ¿cuál será la masa molar del dióxido de carbono? ¿Es 30 gramos? ¿Cómo 30 gramos? A ver, tenés, perdón, tenés 2 por 16, ¿cuánto es? Cualquier cosa. 32. 32. Y un átomo de carbono, 12. 12 más 32, 44. 44. 44 gramos sobre mol, o sea, 44 gramos. 44 gramos, bien. Luego lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Para armar la regla de 3 van a tener que relacionar los gramos del problema con los gramos de la información que salió de la tablita. Y van a tener que relacionar la incógnita que está en mol con los moles de la tablita. Es decir, van a decir que 17 gramos de amoníaco tiene 1 mol de amoníaco. Si tengo 80 gramos de amoníaco, ¿cuántos moles tenemos? ¿4,7 puede ser? 4,7 mol de amoníaco. Esa es la cantidad de moles que hay de amoníaco en 80 gramos. Lo mismo van a tener que hacer con el dióxido de carbono. Van a tener que relacionar los gramos de dióxido de carbono con moles de dióxido de carbono. Me encantaría que alguien me diga cómo hacer la regla de 3. Sí, a ver. 1,76. 44 gramos 44, sí. No es 44 gramos de qué? ¿De qué? de dióxido. Exacto. ¿Saben qué? Acostúmbrense a escribir la sustancia. Después van a ver por qué. De dióxido de carbono tiene... Una molécula de No, una molécula no. Un mol. un mol. Ah. Un mol de dióxido de carbono. Si tengo 25 gramos de dióxido de carbono... 1,76. ¿Cómo? 1,76. No, No, Maraca. papá. 0,5. 0, 5. En realidad 0,56, pero bueno. 56. 0,0568 mol de dióxido de carbono. Recuerden 3 cifras significativas.
El 0 no es cifra significativa si está a la izquierda. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos un ejercicio, lo básico que van a tener con respecto a un cálculo de magnitudes atómico-moleculares. Vamos a otro. Vamos a otro. Quédense tranquilos que los ejercicios se los voy a mandar junto con el video, así que no se preocupen si no llegaron. Este ya está. Este no. Dice, calcula cuántas moléculas hay. Calcula cuántas moléculas hay en, y bueno, me da una serie de números. Y tenemos ahora trióxido de azufre y tenemos decóxido de tetrafósforo. No se asusten por ese nombre, yo nunca voy a tomar un nombre como eso. Solamente es a modo de ejercicio. Y tenemos 30 gramos, y tenemos que sacar cuántas moléculas de trióxido de azufre habría. Y si tenemos 100 gramos de esta cosa, de fósforo 4, hidrógeno 10, ¿cuántas moléculas de fósforo 4, hidrógeno 10? Bien, volvemos. Ahí tenemos preparado para armar la tablita. Recuerden, trazo la línea, escribo abajo el dato del problema y la incógnita. Luego completo la tablita. ¿Qué voy a tener que escribir acá? Un mol. Un mol 6,02 por 10 por 10 a la 23. La masa molar del azufre, si van a la tabla periódica, es 32 gramos sobre mol. La masa molar del oxígeno es 16 gramos sobre mol. La masa molar del fósforo es 31 gramos sobre mol. Y la masa molar del hidrógeno va a ser 1 gramo sobre mol. ¿Cuál será la masa molar del trióxido de azufre o óxido sulfúrico? $80. Muy bien, 80. 80 gramos. Muy bien. Excelente. Vamos al siguiente. Un mol, 6,02 por 10 a la 23. ¿Y cuál es la masa molar del fósforo 4, hidrógeno 10? 134. Muy bien, 134 gramos. 134 gramos. Ahora lo que vamos a tener que relacionar es gramos y vamos a tener que relacionar número de moléculas. ¿Cómo haríamos la regla de 3? El 80. 80 gramos de trióxido de azufre. Y un mol de trióxido. No, un mol no, porque no estoy relacionando moles, estoy relacionando número de partículas. 6,02 por 10 a la 23 partículas o moléculas de trióxido de azufre. Si tengo 30 gramos de trióxido de azufre, ¿cuántas moléculas voy a tener? $2,257
por 10 a la 23. 2,26 por 10 a la 23. 23 moléculas de trióxido de azufre. Bien. ¿Cómo harían la regla de 3 para el fósforo 4 hidrógeno 10? Si 100 gramos No, de... siempre lo que tenés acá arriba va en el primer renglón de la regla de 3. O sea que el 100 gramos va a ir abajo. Ah, sí, 134 gramos. 134 gramos de fósforo 4, hidrógeno 10, vamos a tener ¿qué cosa? 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23, fósforo 4, hidrógeno 10. ¿Y ahora? Y abajo 100 gramos. 100 gramos de fósforo 4, hidrógeno 10, X. $4,5. Da 4,5. Pará, apurado. Dividido para 134, 4,6, 4,595 es 4,6, 4,6, igual no está mal que pongas 4,5, por 10 a la 23 moléculas de fósforo 4, hidrógeno 10. Excelente, muy bien. Ahora, vimos dos ejercicios con moléculas. Ahora vamos a ver un ejercicio con átomos, que es exactamente lo mismo, nada más que en vez de tener moléculas vamos a tener átomos. Esa es la única diferencia. Van a ver que el cálculo se hace de la misma manera si tenemos solamente el dato de una molécula o de un átomo, ¿ok? Luego vamos a ver qué pasa cuando tengo moléculas y tengo que analizar los átomos de la molécula. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Es este. Dice, calcular cuántos átomos si hablo de cuántos átomos, ¿estoy hablando de moles o de número de partículas? ¿Qué les parece? Si estoy hablando de cantidad, no, de cuántos átomos, ¿estoy hablando de moles o estoy hablando de número de partículas? Moles. Moles. Número, muy bien, número, no, moles es cantidad. Gracias. X de helio y X de carbono. Muy bien. Ahí vamos. O sea, el ejercicio lo tendríamos así. Si tenemos 50 gramos de helio, ¿qué número de átomos de helio tenemos? Si tenemos 100 gramos de carbono, ¿qué número de átomos de carbono vamos a tener? ¿Ok? Entonces, por favor, díganme, ¿qué tengo que escribir acá? Un mol, Un mol tiene 6,02, 10, 23. 1023. ¿Y cuál es la masa molar del helio? 4. 4 gramos, muy bien. ¿Cuál es la masa molar del carbono? 12. 12 gramos, que tiene un mol y tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bueno,
ya tienen un poquito más de experiencia. ¿Me podrían decir cómo hago la regla de 3 para el helio? 4, 4 gramos de helio, 4 gramos de helio, el 6,02, 0,2 por 10 a la 23 átomos de helio. Si tengo 50 gramos de helio, X. $7,5. 7,53 por 10 a la 24 átomos de helio. Bien. Siguiente regla de 3, pero ahora con el carbono. 12, 12 gramos de carbono, De carbono. 12 gramos de carbono tiene 6,02, 0,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si tengo 100 gramos de carbono, 100 gramos de carbono, X. 5. 5. 5 por 10, 24. 5,02, 5,02 por 10 a la 24 átomos de carbono. Che, pará de afanarme la ropa, loca. Tengo mi perra que me está afanando toda la ropa. Bueno. Bien, excelente. Bueno, ahora vamos a ir a algo un poquitito más complicado, que va a ser lo siguiente. Esto no está, lo voy a inventar en este momento el ejercicio. Supongamos que tenemos esta molécula. Esta molécula es la molécula del ácido nítrico. Esta es la molécula de ácido nítrico. Mi pregunta es, ¿una molécula de ácido nítrico está formada por qué átomos? ¿Y qué cantidad de átomos? 5 átomos. 1 de hidrógeno. No, pero primero tenés que identificarlo. Tenés hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenés? 1 Un átomo de hidrógeno. Un átomo de nitrógeno. Ah, uno de nitrógeno. Un átomo de nitrógeno. ¿Y qué más? y 3 de oxígeno. 3 átomos de oxígeno. Bien. Ahora, ¿para qué lo vamos a usar a esto? Ácido nítrico, la molécula, lo voy a descomponer en cada uno de sus átomos. ¿Sí? Lo voy a descomponer en cada uno de sus átomos. Voy a dejar un poquitito más de espacio. No tengo que ser tan amarrete con el espacio. Bien. ¿Por qué puse el oxígeno acá y no? ¿Qué tipo, che? Bien, bueno. Entonces, de acuerdo a lo que vimos acá, si yo tengo un mol de moléculas de ácido nítrico, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno suponen que voy a tener? 1. Un mol, exactamente. ¿Cuántos moles de átomos de nitrógeno suponen que voy a tener? 1 también. 1. Un mol, muy bien. ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno suponen que vamos a tener? 3. 3 moles, muy bien, excelente. Y vamos a agregar una columnita más que va a ser átomos totales. ¿Cuántos moles de átomos totales suponen que vamos a tener?
¿5? 5 moles, exactamente, 5 moles. 5 mol. Bien, excelente. Ahora, un mol, ¿cuántas moléculas de ácido nítrico va a tener? 6,02. 6,02 por 10 a la 23. Acá va a haber 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Y como la palabra mol significa 6,02 por 10 a la 23, si tengo 3 moles, va a ser 3 por 6,02 por 10 a la 23 oxígenos. Y como la palabra mol significa 6,02 por 10 a la 23, vamos a tener 5 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Entró todo, sí, entró todo. Perfecto. Muy bien. Bien. La masa molar del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. La masa molar del nitrógeno es 14 gramos sobre mol. Y la masa molar del oxígeno va a ser 16 gramos sobre mol. Con esos datos, ¿me pueden decir cuál es la masa molar del ácido nítrico? ¿63? 63 gramos, muy bien, 63 gramos. ¿Cuál sería la masa molar de un átomo de hidrógeno? De un mol de átomos de hidrógeno, perdón. ¿Cuál sería la masa molar de un mol de átomos de hidrógeno? 1. 1, 1 gramo, muy bien. ¿Y la de nitrógeno? 14. 14 gramos. Y la del oxígeno sería 3 por 16 gramos. ¿Sí? 3 por 16 gramos. La de los átomos totales no me interesa. No me interesa ¿por qué? Porque no voy a calcular nada con gramos de átomos totales. En realidad, si calculo la masa de átomos totales, es la misma masa que tengo de molécula. ¿Está? Entonces, con esto lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense que la cantidad de moles de la molécula nunca va a ser igual a la masa, a la cantidad de moles de átomos totales. Jamás. Jamás va a ser. Lo mismo, el número de moléculas no va a ser igual al número de átomos totales. Jamás. Y por último, la masa molar de la molécula va a ser la suma de las masas molares de cada uno de los átomos. Es en lo único que van a coincidir. ¿Está? Bien. Entonces, en base a eso, vamos a hacer un ejercicio en el cual, suponiendo que tuviéramos 100 gramos de ácido nítrico, vamos a calcular cuántos moles de átomos de hidrógeno hay, cuántos gramos de átomos de nitrógeno habría, qué número de átomos de oxígeno habría, y por último, qué número de átomos totales tendríamos. Los 100, no sé. Pará. Acá la historia pasa por, antes teníamos todo en una sola columna, el dato y la incógnita. Ahora tenemos un dato e incógnitas en otra columna. Por lo tanto, el procedimiento es el mismo, nada más que van a tener en cuenta, como tengo el dato en gramos, voy a usar el gramo para el ácido nítrico. Como tengo el mol como incógnita, voy a usar el mol del hidrógeno. Como tengo gramos de nitrógeno, voy a usar los gramos de nitrógeno. Como tengo el número de átomos de oxígeno, voy a tener que usar el número de átomos de oxígeno. Y como tengo el número de átomos totales, voy a tener que usar el dato de átomos totales. ¿Sí? O sea, por ejemplo,
En la primera vamos a tener 63 gramos, o sea, el primer renglón de la regla de 3 va a ser, como siempre, con todos los datos por encima de la línea que trazo para dividir lo que te dice la fórmula y lo que te dice el problema. Entonces, vamos a decir que en 63 gramos de ácido nítrico, tengo mol de incógnita, busco mol, tengo un mol de átomos de hidrógeno. Y acá se entiende por qué yo escribo las sustancias. Porque justamente esto es ácido nítrico y esto es hidrógeno. No estoy buscando de la misma sustancia. ¿Se entiende? Por eso preguntaba, ¿40 gramos de qué? ¿Se entiende lo que en ese momento? Ahora, si tengo 100 gramos de ácido nítrico, 100 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno voy a tener? 1,58. Dividido 63, 1,587, o sea, 1,59. 1,59 mol de hidrógeno. Bien, este ya lo sacamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a relacionar secuencialmente, vamos a volver a escribir 63 gramos de ácido nítrico y 100 gramos de ácido nítrico. Nada más que ahora tenemos que buscar gramos de átomos de nitrógeno. Me gustaría que me digan qué tengo que escribir acá. 6,02. No, si tenés gramos... 14 14 gramos. 14 gramos. 14 gramos de de nitrógeno. nitrógeno. ¿Sí? Bien. 100 por 14 son 1400 dividido 63. 22,2 periódico es. 22,2 periódico. ¿Qué periódico? ¿Clarín o La Nación? ¿Diario Popular? ¿La Prensa o Crónica? Bien, 22,2 mol. ¿Por qué mol? ¿Por qué mol? Porque el profesor se equivocó. Gramos. Gracias por su pregunta. Nuevamente, 63 gramos de ácido nítrico, 100 gramos de ácido nítrico. Pero ahora tenemos que trabajar con el número de átomos de oxígeno. Y acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque más de uno seguramente va a decir 3 por 6,02 y hace la cuentita. No, yo directamente les diría pongan 3 por 6,02 por 10 a la 23. Che, no se vayan, quédense, por favor. Si se van, me dejan solo. Bien, ¿cuánto daría todo eso? Da 2,9. Para si hay un 6 al lado del 8 hay 9. Supongo. A ver, vos tenés 2,866. 2,866. La cuarta cifra significativa es un 6, por lo tanto te redondea a la tercera cifra significativa, que es un 6 también, a 7. 2,87. Ah, ok. 2,87 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Bien, y ahora vamos a átomos totales. Nuevamente voy a escribir 63 gramos de ácido nítrico y 100 gramos de ácido nítrico. Y acá voy a tener 5 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. X Me dio
4,78. ¿Puede ser? 4,78 por 10 a la 24. Excelente. 4,78 por 10 a la 24 átomos totales. Bien. ¿Se entiende cómo viene la historia con esto? Esto es hacer bien la tablita. La próxima clase lo que les voy a enseñar es a empezar a reducir la tablita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo agarré en el ácido nítrico y puse 100 gramos. Y como no voy a tener que usar nada de número de partículas, borraría el número de partículas, por ejemplo, ¿sí? Como voy a calcular moles, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de poner 6,02 y 1 gramo? ¿Para qué voy a poner número de partículas si no voy a calcular nada de número de partículas? ¿Para qué voy a poner la masa si no voy a calcular nada de la masa? Y obviamente, acá no voy a usar masa. Fíjense que lo único que escribo es la cantidad de moles y aquello que voy a necesitar para resolver el ejercicio. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, cómo van ustedes a achicar su tablita para poder hacerlo más rápido a todo esto. Incluso, no es necesario hacer reglas de 3, se pueden usar formulitas, ¿sí? Va a haber gente que me va a decir, che, Néstor, yo uso la regla de 3, fantástico. Yo uso la formulita, fantástico. Lo que vos quieras, no hay ningún tipo de problema, ¿ok? Sí les conviene ir achicando la tablita, porque el año que viene, cuando tengamos una reacción química y tengamos que hacer cálculos con reacción química, van a ver que les va a convenir achicar la tablita más que escribir toda la tablita. Porque escribir toda la tablita a algunas personas le puede tardar 5 o 10 minutos, y es perder tiempo. ¿Se entiende? Y también les voy a enseñar a realizar todas las reglas de 3, en vez de en forma vertical, en forma horizontal. A ver, ¿cómo sería eso? Les voy a mostrar solamente de este ejercicio, de este mismo ejercicio, lo siguiente. Nosotros sabemos que en 63 gramos de ácido nítrico hay un mol de hidrógeno. Pero también hay 14 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Quiero que me recuerden cuánto daba esto. 100 dividido 63, ¿cuánto daba? 4, o 2, 1, 1,58,6. 58 mol de hidrógeno. Y fíjense lo siguiente. Yo puedo hacer la regla de 3 como la hicimos recién, 100 por 14 dividido 63, o la otra, ahora, puede ser 1,58 por 14 dividido 1. Y ambas reglas de 3 me van a terminar dando lo mismo que me dio acá. ¿Cuánto había dado de gramos de hidrógeno esto? $21. 21 gramos de nitrógeno. Vuelvo a repetir, ustedes podrían haber hecho 100 por 14 dividido 63, como lo hicieron anteriormente, o ahora pueden hacer 1,58 por 14 dividido 1. Y fíjense que como es dividido 1, es más fácil esta cuentita directamente. Entonces, todo eso lo vamos a practicar la próxima clase que tengamos, ¿sí? De magnitudes, y ya con eso vamos a ir cerrando este tema para empezar a ver el tema siguiente.
¿sí? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Necesitan saber algo de todo esto? ¿Estuvo todo bien? Ahora, recién otra cuenta en eso que estás explicando recién. Sí. 100 por 14 dividido a 63 da 22,2. Es más o menos lo mismo. Ah, bueno, listo. Yo puse 21 porque me dijeron 21, 22,2. 22,2 gramos de nitrógeno. Y hace 1,58 por 14, a ver cuánto da. Sí, eso sí da 21. 21, como estamos redondeando haciendo redondeo, es muy probable que haya una pequeña diferencia, ¿sí? No pasa nada, no hay problema. Pero bueno, fíjense que ustedes van resolviendo una regla de 3, pasan a la siguiente y ya tienen 2 posibilidades, pasan a la siguiente y ya tienen 3 posibilidades, 3 posibilidades de regla de 3, 4 posibilidades de regla de 3. ¿Se entiende? Entonces, eso les va a facilitar muchísimo hacer este tipo de ejercicios. Por lo menos a mí me facilita un montón. Yo capaz que un ejercicio de esto lo hago en un minuto, pero no porque sea docente o porque haya tenido experiencia, sino porque ya me di cuenta que en forma horizontal, es mucho más rápido que en forma vertical, ¿sí? Por ahí puedo tardar un poco más haciéndolo en forma vertical. Habrá otras personas que a lo largo del tiempo, si van a seguir haciendo este tipo de cosas, ni siquiera construyan tablita. ¿Por qué? Porque ya tienen en la cabeza qué es lo que hay que escribir. ¿Está? Bueno, jóvenes, nos vemos la semana que viene para física, ¿sí? Esta semana les voy a mandar un videíto de física quédense tranquilos, no es difícil lo que vamos a empezar a ver, que tiene que ver con dinámica, ¿sí? Con fuerzas. Entonces, yo lo que les voy a explicar en ese videíto solamente son los principios de Newton, no les va a afectar en nada lo que tienen que saber. Para la próxima clase de física, ahí sí vamos a aprender a usar cómo trabajar con dinámica. ¿Está? Así que nos vemos pronto y si tienen alguna duda de la guía de tiro oblicuo o tiro horizontal, me preguntan, por favor. ¿Está? Les mando un abrazo grande y en un ratito les mando el video. Dale, gracias. Chau, chau, hasta luego. Chao, Pedro.